Bienvenidos, bienvenidas a la capacitación de hoy sobre acreditación de prestadores institucionales. Esta vez vamos a ver lo relacionado con servicios de esterilización. Cuando hablamos de estos servicios de esterilización, son las exigencias que se les hace a los servicios de esterilización terceristas, es decir, cuando existe solo el servicio de esterilización. Si usted tiene una central de esterilización al interior de un hospital o al interior de un CEFAM, se tiene que regir por las características que le piden dentro de la atención cerrada o de la atención abierta, respectivamente. Hay dos documentos que uno debe revisar cada vez que va a hacer la acreditación en servicios de esterilización. Por un lado, vamos a tener el documento que hace relación con el manual de acreditación de prestadores institucionales, servicio de esterilización, que está en la web, y siempre antes de la acreditación, usted debe revisar el último compendio que exista de circulares que instruyan a las entidades acreditadoras sobre la interpretación de las normas del sistema de acreditación para prestadores institucionales de salud. Este manual hace aclaraciones en relación a lo que se solicita en este otro. La última versión es la versión 6, que está vigente desde el 6 de diciembre de 2024. Cuando usted vaya a solicitar la acreditación, debe leer el último manual vigente, que puede ser este, o si es en el futuro, será el que corresponda. ¿Cuáles son las consideraciones generales que uno debe tener? Debe saber cómo está compuesto el estándar general para servicios de esterilización. Saber que desagrega sus exigencias y requisitos en ámbitos, componentes, características y verificadores. Si nosotros vemos el esquema, vamos a ver que los ámbitos se van a desagregar en los componentes. Estos componentes van a tener características, que puede ser una característica, dos características o más características. Y cada una de estas características va a tener un elemento verificador. Es así como nosotros esquematizamos esta acreditación. Los ámbitos contienen en su definición los alcances de la política pública sanitaria para el otorgamiento de una atención de salud que cumpla las condiciones mínimas de seguridad. ¿Cuáles son estos ámbitos? La gestión de la calidad, la gestión clínica o gestión de procesos según sea el caso, la competencia del recurso humano, los registros y la seguridad del equipamiento. Los componentes de estos ámbitos van a variar de acuerdo a la acreditación que se solicite. En este caso, nosotros vamos a poner como ejemplo lo que sucede en servicios de esterilización. El ámbito es el ámbito de la competencia del recurso humano. En este caso, el componente es que el personal del prestador cumple con el perfil técnico profesional requerido en términos de habilitación y competencias. Pero más aún, nuestro componente es más específico. Y en el RH 1.1 me dice que los técnicos y profesionales de salud del prestador institucional están habilitados. Entonces, este ámbito va a tener este componente y un par de componentes más. Pero es importante que nosotros entendamos esto, cómo se va desagregando. Las características
desagregan el componente en espacios menores de análisis en la evaluación. Estos son requerimientos específicos de gestión sanitaria que se evalúan en cada componente, especificando lo que se busca evaluar. En el caso que estamos viendo, donde dice que los técnicos y profesionales de salud del prestador institucional están habilitados, cuando nosotros ponemos la característica, vamos a ver que los técnicos y profesionales de salud que se desempeñan en forma permanente o transitoria en la institución están debidamente habilitados. Es decir, esta característica es la principal de este componente. Si continuamos revisando, vamos a ver que después de las características vamos a desagregar en verificadores. Y aquí vamos a mirar específicamente los elementos medibles y los puntos donde se va a verificar. En el caso que hemos estado viendo, los técnicos y profesionales de salud que se desempeñan en forma permanente o transitoria en la institución están debidamente habilitados. ¿Cómo yo voy a verificar esto? Lo voy a verificar a través de los certificados de título de técnicos y profesionales del personal de salud, del personal permanente o transitorio del prestador. ¿Cuáles van a ser los elementos medibles? Los certificados de título de enfermeras que cumplen función permanente. Necesito también los certificados de título de enfermeras que cumplen funciones transitorias. Necesito también los certificados de título de técnicos de nivel superior o medio de enfermería y los certificados de título de técnico, ¿no es cierto?, de nivel superior o medio de enfermería que cumplan funciones transitorias. Y en este caso me van a pedir el último año. ¿Dónde se pide todo esto? En la dirección del establecimiento. Es ahí donde yo tengo que tener estos certificados de título. Las instrucciones y criterios a emplear por las entidades acreditadoras. La demostración de los elementos medibles puede realizarse a través de revisión de documentos o mediante la observación de procesos en terreno según lo establecido en el manual. El alcance retrospectivo es de 3 años cuando uno se va a reacreditar, de 6 meses cuando es la primera acreditación. Y la fijación del alcance retrospectivo tiene como sentido garantizar que una cierta norma o procedimiento se ha venido aplicando y evaluando en un cierto tiempo en la institución y no es solo un instante. Las entidades acreditadoras y cada uno de sus evaluadores, al igual que el prestador evaluado, puede solicitar, mientras se esté realizando la acreditación, una intervención de la Superintendencia de Salud ante alguna duda que se pueda presentar. Las aclaratorias para poder interpretar algunos puntos o definir cómo se va a realizar la verificación, en este momento está en el compendio de circulares número 6. Pero como les dije anteriormente, va a depender del momento en que realicen la acreditación, qué compendio se debe revisar. ¿Cuáles van a ser las reglas de decisión que van a permitir a las entidades acreditadoras decir que una institución ha acreditado o no lo ha hecho? Lo primero que tenemos que tener claro, cuáles son las características obligatorias. En este caso, en gestión de la calidad, es CAL 1.1, que exista un programa de mejoría continua de la calidad a nivel institucional y este programa sea anual. ¿Qué otra característica obligatoria tengo que tener?
en relación a gestión de procesos me pide cumplir con el GP 1.1, el GP 1.2 y el GP 1.5. Estos son los métodos de esterilización y desinfección, procedimientos de esterilización y el almacenamiento de material estéril. Debo cumplir con todos ellos porque son obligatorios. En registros, debo cumplir con registros 1.1, REG 1.1, registro de procesos. Y en seguridad del equipamiento, debo cumplir con EQ 2.1, que es, se ejecuta un programa de mantenimiento preventivo que incluye los equipos críticos para la seguridad de las prestaciones. Una vez constatado el debido cumplimiento de estas características obligatorias, se va a declarar si se ha cumplido todas estas características. Si la persona que está acreditando se da cuenta que hay alguna característica obligatoria que no cumple, en ese momento puede detener el proceso y no seguir ejecutándolo, puesto que no va a haber una aprobación. Después de verificar que las características obligatorias se hayan cumplido, se cuentan todas las características y se ve el porcentaje que se ha cumplido. ¿Qué sucede si las características obligatorias no se cumplen? Si cualquiera de las características obligatorias no fuera cumplida debidamente, la entidad acreditadora denegará la acreditación sin perjuicio de concluir completa y debidamente el informe del respectivo proceso de acreditación. O sea, la entidad o detiene el proceso o puede completarlo, pero en el fondo va a denegar la acreditación. Si se han cumplido todas las características obligatorias, se otorga la acreditación o se denega la acreditación o se concede con observaciones de acuerdo a lo que vamos a ver a continuación. Al final de la acreditación, de cada día de acreditación, supongamos que son más de un día, la entidad se tiene que reunir con la plana mayor, ¿no es cierto?, las personas que están involucradas en la acreditación y debe decir si es que ha habido algún problema con las características obligatorias. ¿Cuáles son las reglas de aprobación para la primera acreditación? Esta que lleva una retrospectividad de 6 meses. Se debe cumplir con el 70% de las características que le fueron aplicables en el proceso de acreditación. Ahora, si es aprobada con observaciones, debe cumplir el 50% de las características que le fueron aplicables en el proceso de acreditación. Si estamos frente a una segunda acreditación, para poder aprobar se debe cumplir con el 80% de las características que le fueron aplicables en el proceso de acreditación. Y para ser aprobada con observaciones, se debe cumplir con el 65% de las características que le fueron aplicables en el proceso de acreditación. ¿Qué sucede si se acredita con observaciones? Si hay una acreditación con observaciones, se va a pedir que haya una regularización de aquellas características que no se aprobaron. Y después de resolverse ese problema, se vuelve a presentar a la entidad acreditadora. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde la entidad acreditadora va a resolver si definitivamente va a aprobar la institución o va a denegar la acreditación. ¿En qué nos tenemos que fijar? Tal como lo dije al principio, en este manual del estándar general de acreditación para servicios de esterilización. En este caso, en este manual está incorporada la pauta. Revisemos la pauta. En cuanto al ámbito de la gestión de la calidad, ¿no es cierto? Este es el ámbito. Decimos, ¿no es cierto?, si el prestador institucional cuenta con una política y un programa orientado a garantizar la calidad y seguridad de sus prestaciones. ¿Cuáles son los componentes
de este ámbito. En CAL 1 tenemos que el prestador institucional cuenta con políticas de calidad a nivel estratégico y una estructura organizacional que es responsable de liderar las acciones de mejoría continua de la calidad. En cuanto a las características, 1.1, ¿no es cierto? Dice si existe una política explícita de mejoría continua de la calidad y un programa de trabajo estructurado que incluya la evaluación anual de los aspectos más relevantes relacionados con la seguridad de las prestaciones. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro verificador de estas características? Es que exista un programa de mejoría continua de la calidad a nivel institucional. ¿Y cuáles van a ser los elementos medibles? Y es aquí donde nosotros nos tenemos que fijar, porque es esto lo que debemos cumplir en forma estricta. Porque solamente nos van a poner acá un 1 si cumplimos o un 0 si no cumplimos con cada uno de estos puntos. Lo primero, ¿no es cierto? Si existe un documento de carácter institucional que describe la política de calidad de la institución, tiene que existir. Tiene que haber un documento que diga política de calidad, titulado política de calidad, explícito política de calidad y donde se escriba la política de calidad. Luego, ¿no es cierto? Tenemos que ver que exista un documento, ¿ya?, que designe a un profesional a cargo del programa de calidad a nivel institucional. Entonces tiene que estar el documento donde diga, a partir de la fecha tanto, la señora Juanita Pérez está a cargo del programa de calidad a nivel institucional. Y tiene que incluir esto. Sus funciones son 1, 2, 3, 4 funciones. ¿Cuántas horas tiene? 10 horas a la semana, 5 horas a la semana, 44 horas a la semana, 40 horas a la semana. Lo que corresponda, pero tiene que estar estipulado. Luego, van a verificar si cuenta con un programa de calidad. Este programa de calidad es anual y este programa de calidad tiene que tener un informe. Si es la primera acreditación, es un informe de los primeros 6 meses. Si no es la primera acreditación, entonces tenemos que tener un informe anual. Y este es el umbral de cumplimiento. O sea, para que esto se cumpla, tiene que ser un 100%. Tenemos que tener todos estos 4 puntos con un 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Estas son cosas importantes. Acá les puse una nota. La política de calidad puede durar 5 años, pero el programa de calidad es anual. Debe haber indicadores de ese programa que son distintos a los de acreditación. No son los mismos. Son indicadores que tienen que ver como, por ejemplo, ¿no es cierto?, son indicadores de seguridad, tampoco es que sean indicadores de producción. Entonces, no se confundan con eso. Son indicadores que tienen que ver, por ejemplo, nosotros tuvimos el año 2023, suponiendo el año 2023, hubo 200 incidentes en nuestros clientes porque llegó el material contaminado. Por lo tanto, mi indicador 2024 puede ser perfectamente, ¿no es cierto?, dentro del programa que yo haga, puede ser, voy a disminuir en un 50% los incidentes. ¿Y qué acciones voy a hacer para disminuir en un 50%? Voy a incorporar lupa, voy a hacer capacitación al personal, voy a usar un boroscopio, voy a cambiar el detergente, todas las acciones que yo pueda hacer. Y yo tengo que hacer un indicador. O sea, mi indicador puede ser, ¿no es cierto?, número de incidentes partido por la cantidad de producción, cosa de sacar un porcentaje. Pero eso es importante que yo lo tenga cuantificado y determinado. Lo importante es que las metas sean metas que se puedan medir. Luego, lo otro importante, ¿no es cierto?, es que cuando yo hago eso dentro de mi programa, tengo que medirlo y tengo que emitir un informe.
que dé cuenta de lo que está pasando con respecto a eso. Y como les dije, no me sirven los indicadores que puedo tener de productividad, o sea, número de cargas en el año, ahora voy a aumentar mi número de carga, voy a disminuir mi número de carga, eso no es seguridad para el paciente. Por lo tanto, no tengo que colocarlo. En el ámbito de gestión de procesos, es si el prestador institucional provee condiciones para la entrega de prestaciones seguras. En el componente, ¿no es cierto?, GP1, el prestador institucional cuenta con un sistema de evaluación de los procesos. Y en el GP 1.1, si el prestador define los métodos de esterilización y desinfección a utilizar basados en las normas técnicas vigentes en la materia y de acuerdo a los tipos de materiales de uso clínico. Y aquí el elemento medible es si se describe el documento de carácter institucional, los métodos de esterilización y desinfección a utilizar de acuerdo a los tipos de material de uso clínico. Aquí tiene que haber una declaración y eso tiene que estar, ¿no es cierto?, en el protocolo al principio, ¿no es cierto?, se debe decir, en esta institución nosotros esterilizamos todo material que sea crítico. Y pueden poner, ¿no es cierto?, instrumental quirúrgico, fibra, óptica, etcétera. Todo lo que ustedes, su cartera, ¿no es cierto?, de prestaciones. Ahora, si ustedes hacen desinfección de alto nivel, tienen que decir, en esta institución nosotros hacemos desinfección de alto nivel a los endoscopios, por ejemplo, que es material semicrítico. Y en esta institución, ¿no es cierto?, nosotros hacemos desinfección de nivel intermedio a, supongamos, material de oxigenoterapia. Pero eso que es material no crítico, eso se tiene que declarar, lo tienen que tener en un documento institucional. Y tiene que ver, cuando ustedes pidan la acreditación, con la cartera de prestaciones que ustedes realizan. O sea, ustedes no pueden declarar una cartera de prestaciones donde involucre una desinfección de alto nivel y en este documento no está la desinfección de alto nivel. O al revés. Ahora, con respecto a si el material es procesado de acuerdo a métodos de esterilización basados en las normas técnicas vigentes en la materia y se evalúa su cumplimiento. Si ustedes se fijan, esta es la segunda característica del mismo ámbito. ¿Y qué es lo que nos van a pedir aquí? Nos van a pedir que nosotros tenemos que tener descritos los procedimientos de recepción de material a esterilizar, del lavado, del secado, de la inspección y preparación, de la operación de equipos de esterilización, de los controles de proceso. Acá está todo el MOWID que se hace, el vacío que se hace. Esos son los controles de proceso. Si ustedes colocan, ¿no es cierto?, en cada carga un test ELIC, también es un control de proceso. ¿Ya? Los indicadores químicos que ustedes utilizan también son un control de proceso. Y esto que está escrito acá tiene que ver, tiene que basarse en lo que es la norma 199. Es decir, ustedes no pueden decir, nosotros vamos a colocar un indicador químico cuando haya más de 10 piezas. ¿Por qué no pueden decir eso? Porque lo mínimo que pide la norma 199 es con 5 piezas o más. Por lo tanto, ustedes pueden decir, en todos los paquetes vamos a colocar un indicador químico aunque haya uno, sí, porque eso es más exigente que la norma MinSal, pero ustedes no pueden ser menos exigentes que la norma MinSal. Ahora vamos a tener también la distribución o traslado externo. Es muy importante porque aquí, ¿no es cierto?, las empresas terceristas transportan el material. Entonces tiene que estar documentado en qué tipo de camioneta va a ser, cuáles son las características de esta camioneta, si van a ser contenedores separados, el limpio del sucio, o si vamos a asegurar de alguna manera que se laven los contenedores. Es aquí donde esta distribución tiene que estar explícito cómo se va a realizar. Y aquí dice si se han definido a lo menos dos indicadores y umbrales de cumplimiento. Y esto también tenemos que elegir indicadores que tengan que ver con la seguridad del paciente. Lavado en ultrasónica, o lavado en lavadora desinfectora, o lavado manual.
armado de caja, garantía de que los sellos estén correctamente, los paquetes estén correctamente sellados, etcétera. Cualquiera de esos puede ser algún indicador. Y existe la constancia, perdón, de que se ha realizado la evaluación periódica de esto. Eso también es importante y lo tenemos que tener, claro. Entonces, ¿qué es lo que nos van a pedir para saber si existe esta constancia que se ha realizado la evaluación periódica? Las pautas que nosotros apliquemos. Nos van a pedir todo. Nos van a pedir, primero que nada, la ficha. Eso es lo primero que piden, la ficha del indicador. Después de pedir la ficha del indicador, nos van a pedir que de acuerdo a esa ficha nosotros hagamos, si existe la randomización, la randomización. La muestra, nos van a pedir cómo se determinó esa muestra y eso es a través de la calculadora, ¿no es cierto?, de la superintendencia. Entonces tenemos que tener muy claro y tener un print de pantalla de cómo obtuvimos esa muestra, en base a qué se obtuvo la muestra. Todo eso nos pueden preguntar, después nos piden, ¿no es cierto?, como información primaria, siempre nos van a pedir las pautas. Y las pautas no pueden ser inferior a la cantidad de pautas que está declarado que se va a pasar. Entonces, eso también es importante. En relación a la característica de si el almacenamiento de material estéril se realiza de acuerdo a las normas técnicas vigentes en la materia, acá yo sé que las empresas terceristas en general tienen material transitorio, pero ojo, en la circular número 6 nos dice que ya no solamente nos tenemos que preocupar del material que está transitoriamente esterilizado, sino también si tenemos material que pueda estar esterilizado en otra instancia. ¿A qué me refiero con esto? En muchas centrales de esterilización existe, ¿no es cierto?, material desechable que puede estar estéril para poder entregarle a los clientes en caso de que no se pueda cumplir con el material reutilizable, diferentes circunstancias. Eso debe estar almacenado y también es responsabilidad, ¿no es cierto?, de la central de esterilización de vigilar esto. Y esto está claramente explicitado en la IP6, así es que es posible que si se acreditan en los próximos años, se les pregunte por una bodega de almacenamiento de material estéril. ¿Ya? La otra cosa que están pidiendo es que exista control de temperatura. No se exige que se lleve un control de temperatura en la central, pero en el minuto de la visita a la zona de almacenamiento se va a pedir que haya entre 18 y 23 grados. Entonces, ¿cuáles son los elementos medibles acá? Dicho todo esto, se describe en un documento de carácter institucional el procedimiento de almacenamiento de material estéril, como yo les dije. Entonces, en este procedimiento tienen que incluir qué es lo que pasa con aquel material que viene estéril desde fábrica. Y lo otro es que se constata en terreno el almacenamiento de material estéril de acuerdo a la norma local que considera las orientaciones del MinSal. Y es aquí donde están las aclaratorias. Primero que se va a ver la temperatura, que esté entre 18 y 23 grados y se la van a verificar. Eso es número 1. Número 2, van a revisar la bodega de material desechable aparte del material que se esterilizó en el lugar. Con respecto a la característica GP 1.4, nos pide si existe una estructura organizacional de carácter técnico que gestione la adquisición de insumos y material de uso clínico. Y para esto nos va a pedir que se describa en un documento de carácter institucional el procedimiento de compra de insumos y material de uso clínico que considera su evaluación técnica. Si bien piden solamente un documento, es posible que les pidan las reuniones que se han efectuado y les pidan las decisiones que se han tomado en estas reuniones, las actas de estas reuniones. En relación a si el personal del prestador cumple con el perfil
técnico o profesional requerido en términos de habilitación y competencia, es acá donde piden los títulos. Consideraciones importantes. Personal, recursos humanos, gerencia de personas, como ustedes lo tengan nominado, o la persona que está encargada de eso, tiene que tener una lista de todo el personal contratado en el último año y de todo el personal que ha ingresado en el último año, tanto part-time como contratado. ¿Y qué es lo que nos pide a través de la IP, de la aclaratoria? No es el título, en realidad no es el título, sino que es la inscripción en la superintendencia. Si por algún motivo no tuviera la inscripción en la superintendencia, ahí es válido el título. Pero en estricto rigor, ¿qué es lo que van a hacer? Les van a pedir, ¿no es cierto?, el listado completo del personal técnico y profesional, y en el momento la acreditadora va a consultar a la superintendencia, ¿no es cierto?, vía internet, si es que efectivamente esa persona tiene la autorización, ¿no es cierto?, tiene su registro SIS. ¿No? Ahora, en relación al componente RH2, el prestador institucional realiza actividades para asegurar que el personal que ingresa adquiera conocimientos generales y específicos acerca del funcionamiento y normas locales, con énfasis en materias que afectan la seguridad de las prestaciones. Es aquí donde yo tengo que tener un documento de carácter institucional con el programa de orientación. Y ojo, siempre este programa de orientación debe estar orientado a la seguridad de las prestaciones. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes enfaticen eso en su programa, que diga en alguna parte, ¿no es cierto?, la persona va a estar en el área de lavado 3 días para garantizar la seguridad de la prestación del lavado, porque es la principal etapa de la esterilización, por ejemplo. Pero que se note, ¿no es cierto?, que nosotros estamos preocupados en este programa de orientación de la seguridad del paciente. Yo sé que lo estamos, pero además nosotros tenemos que transmitir esto, plasmarlo en un documento. Ahora, existe constancia de que se ha ejecutado el programa de orientación y para esto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer un documento donde diga que la persona ha recibido orientación durante la cantidad de tiempo, no sé, por ejemplo, 120 horas, y esas 120 horas fueron entre la fecha tanto y la fecha tanto, y eso esté firmado por la persona y por la persona responsable de esta orientación. Esta es la manera en que yo voy a poder demostrar que efectivamente estoy realizando mi programa de orientación y que está enfatizando la seguridad de los pacientes. En relación a las características, si el prestador institucional programa y prioriza la capacitación del personal en materias relevantes para la seguridad de las prestaciones, acá, ¿no es cierto?, también tengo que cumplir un 100% y se describe en un documento de carácter institucional el programa de capacitación institucional anual en el que se incluyen todo lo que son temas relacionados con procedimientos de esterilización. Entonces, esto es importante. El programa de capacitación que yo hago no puede incluir cursos Excel, ¿ya? O puede incluirlo, pero lo preponderante aquí para este programa que tiene que ver con la acreditación son temas relacionados con procedimientos de esterilización. Es decir, el primer trimestre me voy a dedicar a enseñar el lavado, el segundo trimestre a enseñar el armado de caja, el tercer trimestre la operación de los equipos. Tienen que ser temas que tengan que ver con esterilización. Y esta cobertura y periodicidad de las capacitaciones en realidad me lo van a pedir cada 5 años, pero me van a pedir que todo el personal esté capacitado. ¿Y cómo lo comprueban? Pidiendo los diplomas. Entonces es importante que ustedes tengan diplomas de las capacitaciones que van realizando
o algún certificado de las capacitaciones que van realizando, porque eso es lo que piden. No les sirve una lista Excel donde diga Juanita, Pepita, ¿no es cierto?, Alfonsito recibieron capacitación y un check, sí, 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 o la fecha, la firma. No sirve. Lo que están pidiendo son los diplomas. Ahora, el prestador institucional desarrolla acciones programadas de salud a su personal. Acá es que se haya designado un responsable institucional del programa de salud laboral, que idealmente tiene que ser, ¿no es cierto?, un profesional competente para hacerlo, prevencionista de riesgo. Se describe en documento de carácter institucional el programa de control de riesgo que contempla acciones relacionadas con exposición a gases. Aquí las personas que tienen óxido de etileno deben tener este programa de control de riesgos. Las personas que no tengan óxido de etileno, supongamos que tengan solamente autoclave, deben declarar que no tienen óxido de etileno. Y eso debe ser declarado. Y cuando les pregunten, cuando ustedes vayan a hacer la acreditación de prestadores, tienen que colocar ahí de que la característica que no les aplica es el elemento medible RH 4.1, ¿no es cierto? Y el segundo elemento medible no aplica para ustedes porque no tienen óxido de etileno. Por eso es que les van a pedir siempre cuál es la cartera de prestaciones, qué es lo que ustedes realizan. Ahora, ¿existe constancia de que se ha ejecutado el programa de acuerdo a lo establecido? También diplomas de actividades que se hagan con prevención de riesgo. En relación a si el prestador ejecuta acciones frente a accidentes laborales con material contaminado de sangre o fluidos corporales, acá les van a pedir el documento de carácter institucional donde esté este procedimiento establecido, que existan registros implementados y en uso de los accidentes ocurridos. O sea, ustedes tienen que mostrar el registro, donde se anotó, donde se puso, donde exista constancia que algo se hace. Tiene que existir un análisis global que dé cuenta de la evaluación. ¿Qué es lo que pasó en el año 2024 con todos los accidentes? ¿Cuántos accidentes hubo? No, en realidad hubo 20 accidentes y todos se pincharon, ¿no es cierto?, con agujas. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer un programa para evitar que lleguen agujas a la central. Ahora, se constata el conocimiento del procedimiento local, esto es entrevista. Para esto van a ir donde el personal, lo van a llamar en forma aleatoria y les van a preguntar. Acá nos habla de un umbral de cumplimiento de un 75%, igual o mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con 3 de estas características que tengan un 1, voy a aprobar, aunque la cuarta tenga un 0. En relación a ámbitos registros, para mí esto es uno de los aspectos más complejos que hay dentro de las centrales terceristas, sobre todo centrales terceristas que tengan mucho volumen. Entonces, ¿qué tengo que procurar acá? Bueno, lee primero que se describa en un documento de carácter institucional las características de los registros que contempla, responsabilidad del llenado y contenidos mínimos a llenar por cada registro y la legibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que donde yo tenga el documento tiene que decir la escritura debe ser legible. Y luego debe decir, por ejemplo, el operador de autoclave es responsable de completar con la fecha, con el número del autoclave, con las características de la carga, con la hora de término, con lo que ustedes decidan que lleva su registro, ¿no es cierto? Y fíjense lo que dice acá, que debe incluir a lo menos los registros de ciclo de esterilización realizados por cada equipo y código de las cargas realizadas. Controles biológicos también deben registrarlos, no pueden dejar de registrar los controles biológicos y la entrega de material. Luego, tienen que definir un indicador y un umbral de cumplimiento. El indicador, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, número de
registros completados de acuerdo a protocolo partido por el número total de registros efectuados, por 100. Eso es un indicador. Y el umbral de cumplimiento vamos a cumplir con el 80%, supongamos. Eso es un indicador con su umbral de cumplimiento. Ahora, ¿existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica? Ahí, ¿cómo van a darse cuenta ustedes? Porque tienen que tener el indicador y tienen que haber realizado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la revisión. Imagínense que ustedes dicen, ya, yo voy a revisar a fin de cada mes, voy a revisar 10 cargas que se hayan registrado durante el mes en curso. Y cuando yo las reviso, veo, ¿están legibles? Sí, ok. ¿Tiene completa la fecha? Sí. ¿Tiene completo esto? Ya, ok. Entonces yo puedo determinar que si yo cumplo en un 100% mi pauta, se da por aprobada. También ustedes podrán determinar que aprobada es con un 90% de la pauta completa, con un sí. Eso lo van a definir ustedes, ¿ya? Y van a definir también cuál es su aspiración. Quieren que cumpla el 80% de la gente, el 90% de la gente, el 100% de la gente, que el 100% sea, ¿no es cierto?, lo que ustedes necesitan. Eso lo definen ustedes, no hay problema. Pero sí deben demostrar que exista constancia de que se realice esta evaluación periódica. ¿Y esto en qué consiste? En que existan las pautas, pero no solo las pautas, sino que después haya un informe. Eso se les va a pedir. Si ustedes determinan que lo van a hacer mensual, el informe debe ser mensual. Si determinan que sea semestral, el informe es semestral. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿No es cierto? La persona que vaya a acreditar le va a decir, a ver, muéstreme el registro de despacho. Y van a mirar cuál es la legibilidad de este. Y si los contenidos mínimos se encuentran, ¿no es cierto?, completos. Si ustedes tienen las 3 primeras características y no les va bien en esta constatación que se haga, no se preocupen porque quiere decir que cumplieron más del 75%. En cuanto al ámbito de la seguridad del equipamiento, tiene que ver con los programas de mantención, pero preventiva, no correctiva. ¿Y qué es lo importante acá? ¿Qué es lo que van a ver? Aparte que esté todo el programa, ¿no es cierto?, completo, van a decir, si usted tiene el 24 de junio proyectado que tienen que venir a ver su autoclave, tiene que haber un informe técnico el día 24 de junio. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir? Lo importante es que ustedes digan, cuando planteen, ¿no es cierto?, este programa, durante el mes de junio se va a hacer una mantención preventiva. Durante el mes de septiembre se va a hacer una mantención preventiva. Entonces, así, si el técnico tiene algún problema entre el día 1 y el día 2, igual van a cumplir con la característica porque esta es obligatoria y además es de un 100%. Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado cuál va a ser nuestra formulación. ¿Y existe constancia de que se ha ejecutado el programa de mantenimiento? Se constata de esa manera, ¿ya? Entonces, tienen que tener claro que por una parte van a tener que tener su cronograma y por otra parte el cumplimiento mensual que se le vaya dando a ese cronograma. En relación a la próxima característica es que si los equipos relevantes para la seguridad de los procesos de esterilización son utilizados por personas autorizadas para su operación, esto tiene que ver principalmente con autoclave, con formaldehído, con óxido de etileno. Entonces ustedes tienen que hacer un documento. Que es bueno que coloquen en el documento que las personas que van a operar estos equipos tienen que tener una prueba, ¿no es cierto?, del CEREMI como operador de autoclave. Pero además deben tener un certificado de capacitación, por ejemplo, de la empresa proveedora de los equipos, lo que va a obligar a que la gente tenga este certificado y con esto nosotros vamos a garantizar que las personas estén técnicamente aptas, pero esto debe estar colocado dentro, ¿no es cierto?, de la definición de mi programa. Y así hemos llegado hasta el final. Les doy las gracias. Cualquier duda que ustedes tengan, me pueden consultar.